Hola, hola, buenas tardes, buenas noches a todos. Es un placer para mí darles la bienvenida a esta sesión extraordinaria del 26 de marzo eh, y que vamos a tratar el tema de leucemias crónicas de células B, dos entidades que son de amplio interés para nosotros. Y bueno, pues les doy la bienvenida en nombre de nuestra presidenta Ángeles del Campo. Ella, por cuestiones de trabajo, anda curiosamente aquí en el estado de Sonora, pero en otra ciudad, que es Ciudad Obregón. No se podía conectar por cuestiones de trabajo que está realizando, pero en su nombre pues les doy la bienvenida a todos ustedes y esperemos que disfruten de esta sesión extraordinaria que tenemos el día de hoy con dos ponentes también igual de extraordinarios. Solamente recordarles que ya se aproxima, ya casi está a la vuelta nuestro Congreso Nacional de Hematología. Ustedes pueden ver el QR donde pueden obtener todos los datos para el Congreso, así como los deadlines para que manden muchos trabajos de investigación, sus casos clínicos para poder participar en él. Y recordar, aparte en las fechas del 15 al 18 de octubre en Puerto Vallarta 2025, ahí nos veremos. Y bueno, pues solamente recordarles que la próxima sesión que tendremos también es una sesión interesante de una enfermedad que es más común tal vez en niños que en adultos, pero bueno, las enfermedades histiocíticas son de interés para ambas ramas de la hematología, pediátricas y adultos. Y tendremos como ponentes al doctor Usama Habla de Canadá, del Hospital for Sick Children, y al doctor Gaurav Goyal de la Universidad de Alabama, en las cuales van a hablar el primero sobre actualizaciones en el diagnóstico y tratamiento de la histiocytosis de células de Langerhans en niños, y el segundo, actualizaciones en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades de Erdem-Chester y la enfermedad de Rosais-Dorman, que estas sí las vemos un poco más en adultos. Y agradecemos el apoyo restricto como gran académico a AstraZeneca por esta sesión que vamos a tener en este momento. Y bueno, quiero mencionarles que vamos a tener dos ponentes. Los dos ponentes vienen o pertenecen al hospital MD Anderson en Houston. Son expertos en sus campos. Y la primera sesión que vamos a tener y que el título es Manejo óptimo de leucemia linfocítica crónica en el 2025, va a ser a cargo del doctor Nitin Jain, que es profesor de medicina en el departamento de leucemia del Centro Oncológico de MD Anderson de la Universidad de Texas en Houston. Tiene un enorme currículum o background que no quiero robar minutos mejor de su presentación y prefiero comentarles esto, que es lo esencial y lo más importante del doctor. Y en segundo lugar tendremos el tema de actualidades en diagnóstico y tratamiento de leucemia de células pilosas o de células peludas por el doctor Farad Ravandi Kashani, que es el jefe de la sección de terapéutica y de desarrollo en el departamento de leucemias del Centro Oncológico de MD Anderson, de la misma Universidad de Texas que acabamos de mencionar. Y bueno, esperemos que sea de su agrado. No se les olvide que hay traducción simultánea. El número 1 es para el audio original en inglés y el número 2 es para el audio en traducción hacia el español. Cualquiera de los dos pueden utilizar, como sea su conveniencia. Por favor, no se les olvide que al final de las pláticas pueden descargar su constancia. Es importante que lo hagan antes de que se salgan para que puedan poder guardar o imprimir, ya que después es un poco más complicado obtenerlo. Y esto que es importantísimo para nosotros, la encuesta de calidad de esta sesión, porque nos ayuda a mejorar para ustedes. Entonces, por favor, no se les olvide contestar la encuesta de calidad. Aquí está el QR, por favor. Y bueno, pues muchas gracias el que estén aquí. Vamos a dar inicio y al final de las dos sesiones tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Por favor, manden sus preguntas que estaremos atentos a ellas. Gracias.
Hola y buenas noches a todos. Tengo el honor y el placer de hablarles hoy sobre el manejo de LLC en el 2025 y esperemos que en los próximos 30 minutos o algo así podamos hablar del tratamiento y brevemente también el tratamiento de recaídas en LLC. Estos son mis conflictos de interés. El tratamiento de LLC realmente ha cambiado notoriamente en la última década o los últimos 10 años y ahora tenemos muchos agentes nuevos, como por ejemplo los inhibidores de BTK, 4 aprobados, 2 de BCL2, pero hay algunos otros estudios clínicos en proceso. Tenemos también la aprobación de la terapia CAR-T-CD19 y los inhibidores de PI3K, dos de ellos, y el rituximab y obinutuzumab anti-CD20 están ya prácticamente disponibles comercialmente en Estados Unidos y también en muchos otros países. Creo que incluso también en México, anticuerpos monoclonales anti-CD20. Así que el campo de la LLC ahora consiste en ver cómo combinar los fármacos de diferentes maneras en diferentes casos para lograr el mejor resultado. Y eso es de lo que se trata en estos estudios clínicos y vamos a revisarlos. También me gustaría mencionarles que hace como una década, cuando empezó la revolución de las terapias orales para el LLC, por ejemplo, el ibrutinib fue aprobado como primera terapia para LLC, aprobado por la FDA en febrero 12 del 2014, hace apenas 10 años de esto, de esta fecha, en donde ahora hemos cambiado el paradigma para los pacientes con LLC. Lo que se muestra en esta diapositiva es que hasta hace una década hacíamos quimioterapia como FCR o BR, pero desde el 2014, como les mencioné, tenemos muchos agentes nuevos que han sido aprobados y más recientemente en 2023, fármacos como sanubrutinib o pirtobrutinib o también la terapia de células CAR-T CD19 el año pasado y hay muchas cosas en proceso, incluyendo los anticuerpos biespecíficos, nuevos inhibidores BCL2, nuevos inhibidores BTKI, también los llamados PROTACs, y voy a hablar brevemente de ellos hacia el final de mi presentación, brevemente porque son agentes nuevos en el campo. Dedicaremos el mayor tiempo hablando de LLC en primera línea. Estos son los pacientes que necesitan tratamiento en terapia a primera línea. Quiere decir que tienen citopenias o algunos síntomas y por eso necesitan tratamiento en base a los criterios de LLC. ¿Y cómo manejamos a estos pacientes? Bueno, hay muchos fármacos, muchas terapias blanco que ya han sido aprobadas para LLC y lo que me gustaría mencionarles de entrado es que tenemos quimioterapia para cualquier paciente con LLC, ya sea en terapia de primera línea o en recaída. En realidad, las terapias eh, antiguas se han ido abandonando en favor de las nuevas terapias que han revolucionado el tratamiento. ¿Cuáles son las opciones que tenemos entonces para las terapias iniciales de LLC? Tenemos tres opciones indefinidas, ¿no? Son fármacos que incluyen a abrutinib, acalabrutinib y sanubrutinib. Y también tenemos abordajes limitados en el tiempo. Tenemos un año de venetoclax con obinutuzumab, ya fue aprobado, y también venetoclax más ibrutinib, no aprobado en Estados Unidos, pero sí en muchos otros países, creo que también en México. Y luego, más recientemente, estamos esperando la aprobación próxima de venetoclax más acalabrutinib, más menos obinutuzumab, basado en el estudio Amplify. Esta será una terapia de combinación para un año y llevará, voy a hacer referencia al estudio un poco después, pero es un muy buen estudio que creo que nos va a ofrecer nueva terapia de combinación, por lo menos en Estados Unidos, porque no tenemos ibrutinib con venetoclax aprobado, entonces sería la primera vez en que tuviéramos dos fármacos, venetoclax y quizá
ibrutinib o calabrutinib que se pudieran tratar como combinación. Hablemos de los datos que han llevado a estas aprobaciones y tenemos algunos de los datos de largo plazo de estos estudios. Por ejemplo, este es el estudio Resonate 2, en donde los pacientes con LLC que necesitaban terapia de primera línea fueron aleatorizados a recibir ya fuera ibrutinib o clorambucil. A estos pacientes se les dio seguimiento secuencial de largo plazo. Y luego, cuando vemos los desenlaces de estos pacientes, y estos son los datos más recientes, con monoterapia de ibrutinib, la sobrevida libre de progresión mediana es como de 9 años, es decir, que se les da ibrutinib todos los días y pueden observar que la sobrevida libre de progresión mediana es, como la ven marcada aquí, que es mucho mejor que con el clorambucilo. Así que este es un refuerzo y para estas terapias a estos pacientes les ha ido muy bien, pero como ya tenemos inhibidor de segunda generación, acalabrutinib y zanubrutinib, que han mostrado mayor seguridad en estudios frente a frente en LLC con recaída. Por lo menos en Estados Unidos nos hemos alejado del ibrutinib y estos pacientes están recibiendo inhibidores de segunda generación, calabrutinib y zanabrutinib, de los cuales hablaremos en un momento. También quiero hablarles de un artículo muy interesante que salió el año pasado. De hecho, vemos que se acumularon los resultados de los pacientes con ibrutinib de estudios aleatorizados y después se comparó el resultado con la población general equiparada para edad y por lo menos en estos estudios la supervivencia fue semejante. Esto indicó que los pacientes les puede ir muy bien de largo plazo y la mayoría de los pacientes pueden incluso vivir un periodo normal de vida, como nos lo muestran estos datos. Como les mencioné también, el ibrutinib se volvió como el chico del cartel, muy famoso, y pasamos a la siguiente generación. Y el primero que llegó al mercado de esta siguiente generación fue el acalabrutinib. Todo esto lleva, el estudio que llegó a la aprobación de acalabrutinib para LLC es los pacientes recibían acalabrutinib o vinutuzumab o solo o en combinación con clorambucilo. Estos son los datos de largo plazo que tenemos del año pasado. Acalabrutinib o vinutuzumab, 78% de SLP versus 62% acá. Y aquí vemos que la mediana es bastante baja. Estos dos esquemas, acala solo y acala más obinutuzumab, tiene aprobación de la FDA y ha sido utilizado en los esquemas. Ambos esquemas, bueno, el acalabrutinib se da diariamente. Ahora, también vemos este estudio, el Sequoia, que llevó a la aprobación de zanubrutinib. Se presentó en la ASH recientemente, comparó zanubrutinib con bendamustina o con BR. Y vemos aquí 4 o 5 años de SLP, mejor que con quimioterapia, no es gran sorpresa. Todos los inhibidores, ibrutinib, acalabrutinib y zanubrutinib, han mostrado sobrevida libre de progresión sorprendente y también una sobrevida global importante comparada con inmunoterapia. Y esa es la razón por la que les decía yo que no debemos de utilizar ya la quimioterapia. Pero una de las cosas que se argumenta es que estas terapias se supone que se tienen que dar todos los días, pues por toda la vida o por lo menos mientras que funcionen. Y esto se va sumando a la toxicidad más el costo. Y esto sería prohibitivo en situaciones en que el fármaco pues no se pueda pagar por razones financieras. Y también con estos agentes, como les decía yo, la mayoría de los pacientes lograron una remisión parcial no completa y la mayoría de los pacientes también tuvieron una EMR con enfermedad indetectable, lo cual es bastante raro. El campo ha ido avanzando a nuevas terapias, combinando dos fármacos juntos con un nuevo abordaje. El primero, que ya lleva varios años, hemos visto ya estos datos, es la combinación de venetoclax y obinutuzumab con clorambucilo y obinutuzumab. Este es el estudio.
que se realizó el año pasado con una SLP de 6 años que llegó al 53% para la combinación de venetoclax y obinutuzumab. Aquí hay que darnos cuenta de que el brazo de quimioterapia, o mejor dicho, el brazo de tratamiento fue con una duración de un año. Y el seguimiento en realidad es sin tratamiento. Entonces, vemos la sobrevida libre de progresión, que es bastante larga con tan solo un año de tratamiento. También lo que estamos empezando a darnos cuenta, que no se había visto inicialmente, es que si la IGBH está mutado y con el tratamiento por un año, la sobrevida libre de progresión estará cerca de 72% versus aquí 40-43 años si la IGBA-HB es no mutada. Así que no importa mucho eh, si se utiliza un inhibidor de BTK como obinutuzumab o calabrutinib. Ahora, un grupo de pacientes en donde sabemos que el tratamiento no funciona tan bien es el tratamiento a un año con obituzumab. Los pacientes que tienen la mutación TP53 o la de lesión 17P, en donde la SLP baja a 22%. Y bueno, creo que la mayoría de nosotros preferiríamos utilizar una terapia de inhibidor de BTK o incluirlos en estudios clínicos con algún abordaje de combinación. Les he hablado sobre varios abordajes diferentes aquí, ibrutinib, acalabrutinib, zanabrutinib y venetoclax más obinutuzumab, y todos estos abordajes tienen ventajas y desventajas. Como ya se mencionó, el ibrutinib ha caído de gracia, de la gracia ya no lo utilizamos tanto. Con acalabrutinib, las ventajas es que hay eventos adversos reducidos versus ibrutinib, pero hay que administrar los medicamentos, por lo menos hasta ahora, se les administra por duración indefinida y sigue el riesgo entonces de fibrilación auricular, sangrado, hipertensión, ¿no? Aunque es menor que con el ibrutinib. Y luego con venetoclax y obinutuzumab nos da un abordaje de un año, pero hay que dar seguimiento estrecho a estos pacientes por síndromes generalizados, hay que revisar los estudios, los laboratorios, como el fármaco se administra, el obinutuzumab es por infusión, pues eso puede tener problemas. También puede haber neutropenia grados 3 a 4 en 50% y vemos que puede haber problemas, falta de remisión en los pacientes con la de lesión 17P o TP53. Así que ya vimos el rol de la segunda y tercera columna en comparación con ibrutinib y se puede decidir con estas dos columnas cuál elegir para el paciente, dependiendo también de lo que se utilice en el centro. Otra cosa que me gustaría destacar es que cuando empezamos con venetoclax o obinutuzumab y dimos seguimiento en la literatura, todo esto, el CLL14 ha sido como el niño famoso de este esquema, pero algo que tenemos que darnos cuenta es que CLL14 fue en personas con una mediana edad de 72 años y el índice de CIRS es bastante elevado, como vemos aquí. Perdonen, hay que darnos cuenta que la mediana de edad fue de 72 años y el índice de comorbilidad bastante alto, ¿no? Pero ahora tenemos un estudio más reciente en donde la mediana de edad es más joven, 62 años, y el índice CIRS también más bajo. Así que en este estudio creo que tenemos una comparación más apropiada con algunos de los esquemas que les voy a mostrar. Este es un estudio grande realizado por el grupo de estudio general. Vemos aquí que se incluyen rituximab, obinutuzumab y un triplete de obinutuzumab e ibrutinib. Este esquema
bueno, una pregunta que surge es si se puede reemplazar el obinutuzumab para pacientes con venetoclax, y vemos que el obinutuzumab es superior que el venetoclax, lo cual señala que el obinutuzumab desempeña un rol importante. Asimismo, como les mencioné antes, con el esquema no mutado, a los pacientes mutados les va mejor, incluyendo la quimioterapia, pero la verdadera diferencia viene en la separación de las curvas con la quimioterapia versus las terapias novedosas en todos estos pacientes, y vemos aquí que el obinutuzumab va mucho mejor. También si comparan a los pacientes mayores con el mismo esquema versus el otro estudio, observamos que la SLP a 4 años, si la comparan, es mejor acá. Creo que esto es más o menos lógico, ¿no? A los pacientes jóvenes tiende a irles mejor, pero este estudio lo muestra muy bien. Pero ahora el campo está moviéndose a dobletes y tripletes. Hay muchos dobletes y tripletes que funcionan muy bien, y el enfoque de nuestro grupo ha sido comparar los BTKIs con los BCL2, los inhibidores BCL2 comparados con un triplete. Como lo ven aquí, BTKI y inhibidores de BCL2 con un anticuerpo monoclonal de CD20. Y aquí vemos la comparación. Todos se combinan en estudios clínicos fase 2 y fase 3. Estos son los datos de nuestro grupo. Tenemos datos a 5 años con ibrutinib y venetoclax combinados, y aquí enrolamos a pacientes de alto riesgo que necesitan el tratamiento, pacientes que llegan al MD Anderson. Les dimos 3 meses de ibrutinib y luego 2 años de la combinación con venetoclax e ibrutinib. O sea, fue una combinación de 2 años para que la recuerden. Estas fueron las mediciones de enfermedad mínima residual en médula ósea. Vemos la mejor respuesta. 72% de los pacientes lograron MR indetectable en médula ósea. Y también vemos la marca a 5 años, la SLP era de cerca de 90% para estos pacientes. Así que esto es lo último de los datos que presentamos en la reunión de ASH. Ahora, al mismo tiempo, al hacer este estudio, un estudio multicéntrico grande, más o menos con el mismo concepto de combinar ibrutinib más venetoclax, surgió este estudio llamado Captivate, y aquí se utiliza también ibrutinib y venetoclax juntos, pero aquí se utilizan 2 años de la combinación en el primer estudio, pero este estudio tiene una cohorte diferente, pero para esta nueva combinación se utilizaron 12 ciclos de ibrutinib y venetoclax, y lo que encontraron es que la SLP a 5 años en este estudio con venetoclax y ibrutinib fue de 67%. Recordarán que en el otro estudio era de cerca de 90%, así que parece que la duración sí importa. 2 años de terapia, mientras que aquí 1 año de terapia. Y yo diría que 1 año de terapia es el que está actualmente está aprobado y es el que se está utilizando en todo el mundo. Otro estudio que nos da perspectiva sobre la duración del tratamiento es el estudio FLAIR, en donde se compara la FCR, pero aquí la duración de ibrutinib con venetoclax fue de 2 a 6 años, o sea, una duración muy larga de tratamiento basada en guía de enfermedad mínima residual, y la duración del paciente, del tratamiento para cada paciente, o sea que es un tratamiento mucho más largo de venetoclax e ibrutinib. Vean aquí la comparación de FCR, ven aquí que vemos una SLP de 97.2%, que es la más alta que hemos visto en estudios fase 3 aleatorizados a nivel mundial. Entonces, si unimos todo esto, vemos de 2 a 6 años de tratamiento. Aquí el estudio Captivate con 1 año de tratamiento, 12 ciclos. Y si comparan estas SLPs, como les digo, son estudios diferentes con poblaciones diferentes, pero sigo creyendo que es razonable decir que la duración del tratamiento sí importa. Y 1 año, en mi opinión, quizá no sea suficiente
es posible que se necesite un tratamiento de mayor duración para que los pacientes logren un buen desenlace. Una pregunta que se podrán plantear es que si utilizo mis mejores medicamentos de entrada por 1 o 2 años de duración, lo que va ocurrido es que el paciente podría recaer, y esto es una pregunta muy importante que abordamos en este artículo. El concepto es que cuando se avanza o se progresa, se toma el fármaco por 1 año y digamos que progresas 2 años más adelante, y entonces, como mostramos en los 25 pacientes, podemos trabajar ya sea con el inhibidor solo o inhibidor más ibrutinib más venetoclax, y la mayoría de los pacientes vuelven a lograr la remisión, es decir, que no se pierde la respuesta a la terapia y se les puede volver a utilizar estos fármacos más adelante o sea, en la historia si se les requiere. Ahora, esto fue ibrutinib más venetoclax, pero como les dije, uno de nuestros principales estudios en la reunión, reportados en la reunión de ASH, y que aparece en esta revista de ASH, fue el estudio denominado Amplify. Este estudio es para pacientes con LLC que necesitan tratamiento y son pacientes aleatorizados a 14 ciclos de acalabrutinib y venetoclax. Primero se empieza con el acalabrutinib y luego venetoclax por 4 ciclos, o acá tenemos la combinación de ABO, y aquí el brazo de control fue quimioterapia. Y lo que observan aquí es que la SLP en el brazo de control claramente es más baja en comparación con el brazo de arriba, que es el triplete, y el triplete con AB, que está un poco debajo del triplete de ABL. Y esta diferencia es significativa. Entonces, uno de los estudios en donde las terapias novedosas resultaron ser superiores a quimioterapia también. Pero los pacientes se compararon entre mutados y no mutados. Los mutados les va mejor con cualquier cosa, incluso con quimioterapia les va mejor, pero no quiere decir que haya que usar quimioterapia en los pacientes, porque tendrán riesgos a la larga. Pero tanto los dos esquemas se ven bien para los pacientes mutados. El problema viene en los pacientes no mutados, en donde podemos ver que el paciente no mutado con ABO va bastante bien, y aquí AB solo no tan bien, y aquí vemos la quimioterapia muy baja. Entonces, para los pacientes mutados, AB es suficiente, pero para los no mutados podríamos decir que el triplete es la mejor manera de proceder. Y quizá es así como debiéramos empezar a pensar en este esquema en lo que respecta a la práctica clínica. Ahora, ¿cómo va a evolucionar todo esto en el manejo de LLC inicial? Bueno, creo que esta es la lista exhaustiva, aunque quizá me falten algunos estudios aquí. Los estudios todos son aleatorizados fase 2 para LLC, los que destaqué aquí en amarillo. Creo que esperamos ver el resultado a final de este año. Y son estudios muy interesantes y muy importantes. Este es el LL17 con ibrutinib, o acá 1 año de benetuzumab, y aquí otro año de benetuzumab y ibrutinib. Vemos aquí la combinación del MAGIC también, otro estudio importante. Estos dos estudios, MAGIC y LL17, son muy importantes y esperamos ver los resultados a finales de este año, porque nos podrían ayudar a pensar en cuál es el esquema inicial de entrada en primera línea. Yo diría que la ibrutinib con Acala y con nemtabrutinib, también para estudios fase 3 de LLC, podrían entrar en juego en el futuro cercano. Ahora, también en el MD Anderson empezamos un estudio utilizando pirtobrutinib, que es un inhibidor que se combina con venetoclax o vinutuximab en LLC. Pirtobrutinib es para pacientes que fallaron a medicamentos previos. ¿Por qué no dárselos en primera línea? Este esquema de PB es de 1 año y medimos no solo con citometría de flujo, sino con nueva generación. Medimos médula ósea en este estudio, y lo que se reportó en la ASH es que con 1 año de este esquema prácticamente
90 y tantos por ciento de los pacientes con médula ósea están en -4 negativos y notablemente 80% de los pacientes fueron negativos a -6, que nos habla de la resolución que están logrando estos pacientes. Es un nivel muy alto. Este es un nuevo estudio, estamos apenas enrolando y tenemos apenas menos 20 pacientes. Esperamos poderlo presentar en la reunión de ASH. Brevemente quiero tocar el tema de LLC en recaída. Y solo quiero darles un muy breve fragmento porque me quedan 5 minutos de lo que se presentó en ASH. Tenemos datos de BTK de Pirto con fase 3, los degradadores, y vemos aquí el estudio que fue reportado en la ASH, pirtobrutinib versus la comparación de idalalicib con rituximab, un estudio de registro, y no nos sorprende que pirtobrutinib resulte superior al brazo de control y muy probablemente, bueno, logrará la aprobación pirtobrutinib en Estados Unidos para cualquier recaída de LLC, no solamente para los pacientes con inhibidores de BCL2, pero lo que me interesa mucho es lo que llamamos también los degradadores, que son medicamentos orales. Vemos aquí la compañía que está produciendo los recargó a 60 pacientes. Son pacientes difíciles de tratar. Y quiero mostrarles esta gráfica de Bosque y todos los pacientes que están en el estudio claramente derivan un beneficio. Y vemos, es muy importante ver el seguimiento de largo plazo para ver cómo les termina de ir. En forma parecida, también tenemos un degradador que también fue presentado en la ASH, otro estudio también con 60 pacientes, una población muy parecida de pacientes, y todos estos pacientes respondieron al tratamiento. Y si vemos la sobrevida libre de progresión que se reporta, se ve bastante bien con una mediana de seguimiento de solo 10 meses, pero esperamos que se pueda nivelar un poco. Y los anticuerpos biespecíficos probablemente ya los han oído mencionar para LLC. Para LLC están un poco atrasados. Hemos oído datos muy importantes sobre ecoritomab, que es un biespecífico, pero lo que quiero que vean es que muchos de estos pacientes lograban respuestas, incluyendo los UMRD6, lo cual es bastante sorprendente con una monodroga que logren este resultado. Y luego la terapia de células CAR-T. No me voy a meter en los detalles, pero lo que oímos en ASH de uno de mis colegas fue que la combinación de liso-cel con ibrutinib es muy benéfico. La combinación de ibrutinib y liso-cel juntos de verdad mejoran la eficacia mucho más que el liso-cel solo. Esto es algo que yo creo que necesitamos investigar más en estudios clínicos. Llegando a mi última diapositiva aquí, quiero concluir para terminar justo a tiempo, pero si nos concentramos solamente en LLC de primera línea, que fue de lo que hablamos sobre todo en la práctica, yo creo que la monoterapia con BTKI, en mi opinión, vamos a utilizar menos de ellos, salvo por pacientes con la de lesión 17P o TP53, y bueno, pacientes ya mayores y frágiles, para quienes quizá no sea apropiado. El venetoclax o vinituzumab ha sido un esquema un año fantástico, pero yo creo que cuando Acala y venetoclax lleguen, habrá un inicio más fácil. Será un año de terapia, sobre todo para pacientes con la mutación IGBH. Los estudios con ibrutinib han sido fantásticos con ibrutinib y venetoclax, pero creo que hay toxicidades que todavía no tenemos muy en mente, por lo menos en Estados Unidos y en mi práctica. No la utilizamos actualmente, pero estos estudios nos van a dar datos de largo plazo para ambos agentes. Como les dije, Acala más Ven más menos Ovin, se espera que sean aprobados pronto en Estados Unidos. Y también
vamos a poder, espero yo en Dios, prescribirlos pronto en Estados Unidos. También Sanutoclax y otro inhibidor para LLC son Rotoclax. Todavía está varios años adelante de nosotros, igual que Pirto y Venetoclax. Nos faltan varios años para su aprobación en Estados Unidos y creo que estaríamos hablando de 2027, 2028, antes de que se les considere para su aprobación. Así que espero haber podido resumir. Claro, son muchos datos, pero espero haber podido les resumir los datos y con gusto responderé a sus preguntas después de que escuchemos la siguiente presentación. Gracias. Hola, soy el doctor Farhad Ravandi y les voy a hablar sobre una enfermedad mucho menos común, que es la leucemia de células pilosas con una variante, como ustedes saben. Pues todas estas son enfermedades bastante raras que vemos, digamos, como 1,000 casos cada año en Estados Unidos y como saben, esta enfermedad ha sido fascinante para los hematólogos desde los 60, sobre todo por la forma de las células con estas proyecciones pilosas y claramente con la introducción de los análogos de los nucleósidos como cladribina y pentostatina han cambiado el manejo de estos pacientes porque estos dos agentes, la cladribina y la pentostatina, son capaces de producir respuestas muy altas, pero por lo menos en algunos estudios vemos que las respuestas se dan como las ven aquí. Esta diapositiva, de hecho, proviene probablemente de uno de los pocos estudios aleatorizados que se puedan llevar a cabo sobre leucemia de células pilosas por la rareza de la enfermedad, que fue a la teorización de los pacientes con interferón alfa y después estatina, pentostatina, y mostró que la pentostatina era superior. Como ven aquí, las respuestas eran elevadas, con una duración de respuesta, con una supervivencia excelente, tanto si se daba como inducción inicial, como si se daba como estuvo diseñado el estudio, en forma de cruce. Y se estableció la pentostatina como una terapia realmente muy eficaz. Nunca ha habido un estudio de comparación aleatorizado de cladribina con pentostatina. Esto es un estudio retrospectivo del Reino Unido, del grupo de CRI en Reino Unido, en donde vieron a los pacientes tratados aleatoriamente con pentostatina o cladribina y concluyeron esencialmente que los desenlaces eran parecidos y realmente no hay diferencia entre los dos agentes, pero todo depende de la familiaridad que uno tenga con el uso de estos agentes. Por supuesto que, como ustedes bien saben, tienen diferentes toxicidades en cuanto a sus perfiles, pero en general a los pacientes les va igualmente bien con cualquiera de ellos. Pero la otra cuestión importante sobre la diapositiva es que, bueno, aquí vemos la supervivencia libre de progresión o la enfermedad o de la enfermedad. Ninguno de estos fármacos es curativo y los pacientes siguen recayendo después de la terapia inicial con este agente. Por supuesto que los pacientes lograron una respuesta morfológica completa y significativamente mejor que los que no lograron una respuesta completa, pero aún ellos eventualmente recaen con un seguimiento continuo. Ahora, la otra cuestión importante es que tanto en el grupo del Reino Unido y otros grupos, como por ejemplo el italiano, han mostrado que siempre podemos tratar a los pacientes con recaída dándoles los mismos análogos de los nucleósidos, por ejemplo, cladribina o pentostatina, la segunda o la tercera vez que recaigan. Pero el problema de esto es que, como pueden ver aquí, la tasa de respuesta a esta monoterapia es excesivamente más baja. Entonces, los pacientes que reciben en segunda línea el fármaco tiene menor probabilidad de respuesta y todavía menor
cuando la reciben en tercera línea. Y otra cosa importante es que la duración de la respuesta se vuelve sucesivamente más corta. Entonces, los pacientes tratados en segunda línea tienen duraciones de respuesta mucho más cortas y las terceras líneas todavía más cortas. Y como les mencionaba, esto se ha mostrado tanto en el grupo del Reino Unido como en el italiano. Entonces, a principios de los 2000, recordarán que surgió el rituximab y por supuesto que estaba siendo evaluado para pacientes con linfoma, así como en otros pacientes con malignidades linfoides. El hallazgo fue que CB20, que es el blanco de rituximab, se expresaba más altamente en pacientes con leucemia. Entonces se decidió utilizar rituximab como monodroga en algunos pacientes con recaídas y de hecho observamos tasas de respuesta significativas. Hubo otros grupos que también eran pacientes no tratados o en primera línea y cuando fueron tratados vieron algunas respuestas, pero yo no creo que como monodrogas el rituximab sea una terapia ideal para la leucemia de células pilosas. Yo sé que algunas personas tienden a utilizarlo en pacientes mayores y enfermos, pero la probabilidad de respuesta nunca será tan buena como la de cladribina o pentostatina. Hace como 20 años decidimos que podríamos administrar a los pacientes primero la cladribina y esperar la respuesta más o menos en un mes y después utilizar rituximab semanal por 8 dosis o 12 dosis para tratar de hacer lo que llamamos un trapeado de los resultados con citometría de flujo. Y esto es muy parecido de lo que mostró el doctor Jane para el LLC. Entonces hemos estado llevando a cabo este estudio ya desde hace 2 años, tratando a todos nuestros pacientes con células pilosas, tanto en primera línea como en el ámbito de primera recaída, o solo primera línea y primera recaída con cladribina seguida con rituximab. Y como pueden ver en estas curvas de supervivencia, los desenlaces han sido excelentes, ambos para primera línea, pero también para primera recaída. La tercera línea es de pacientes con células pilosas. Todos los conocen que es una enfermedad mucho más rara. Y en esta enfermedad verán en la literatura que la respuesta a la cladribina o pentostatina en monodroga o a los análogos de nucleósidos no ha sido tan buena, más o menos entre el 50 y el 60%, pero la duración de la respuesta también ha sido muy corta. En esta estrategia combinada sí vimos ciertas mejorías en cuanto a ciertas características, más altas respuestas y un poco más prolongada la supervivencia. Sin embargo, como pueden ver aquí, esto no es lo ideal y esta variante no se trata tan eficazmente con cladribina seguida por rituximab. Otra cosa interesante que observamos es que hubo algunos pacientes que, como mencioné, tratamos para primera recaída con cladribina seguida de rituximab y claramente estos pacientes tienen mucho mejor desenlace que cuando se les da la cladribina en primera línea, aunque hubo algunos pacientes que ya habían recibido cladribina previa como monodroga y después recayeron y luego les dimos cladribina y rituximab. La duración de la segunda remisión fue mucho más prolongada que la respuesta inicial que obtuvieron solo con la cladribina. Y esto es una forma indirecta en que podemos observar que esta estrategia definitivamente es mejor que usar cladribina como monodroga. Ahora, por supuesto que hay una preocupación por parte de algunos grupos de por qué tenemos que dar dos agentes inmunosupresores, pero como todos saben, esto no es algo que no hagamos nunca. Lo hacemos, de hecho, con bastante frecuencia en linfoma,
y en otras malignidades linfoides de LLC, en donde combinamos quimioterapia con rituximab. Por supuesto que con LLC nos hemos alejado de la quimioterapia. Ahora, la otra pregunta que surge, aunque no concomitantemente, es más bien lo que hacemos ahora, que es secuencial. Esta es una pregunta muy válida y la única razón por la que optamos por el secuencial hace 20 años es porque pensamos que era una enfermedad con una alta tasa de respuesta a cladribina como monodroga y nos pareció que era muy seguro. El grupo del Instituto Nacional de Salud hizo un estudio aleatorizado en donde dieron cladribina y rituximab concurrentemente desde el primer día, o bien cladribina sola y solo rituximab si el paciente persistía con su enfermedad minimal residual por citometría de flujo, y lo que mostraron fue que la estrategia concomitante era mucho mejor para erradicar la EMR, la enfermedad mínima residual, que es más o menos lo que uno esperaría, pero no vieron ninguna mejoría ni en progresión, ni en libertad de progresión, perdón, en enfermedad libre de progresión, ni en los demás parámetros. Por supuesto que hay otros fármacos que están siendo evaluados. Incluso algunos están siendo aprobados para la leucemia de células pilosas. Este es otro fármaco del grupo del Instituto Nacional de Salud. Es una inmunotoxina, es un anticuerpo monoclonal a CD22 vinculado a pseudomonas, la exotoxina, y llega a administrarse a las células pilosas, y esta toxina, por supuesto, se rompe y causa la eliminación de las células pilosas. Este es un agente activo que de hecho se aprobó en base a un estudio multicéntrico, fase 2, y otro aleatorizado, pero un estudio fase 2 que mostró actividad significativa que fue razonablemente duradera, por lo menos en cierto número de pacientes. Ahora, el único problema es que este fármaco tiene cierta toxicidad, incluyendo el síndrome ureico y el síndrome de fuga de capilares, entre otras cuestiones. El fármaco no ha sido interrumpido en Estados Unidos, sobre todo por la disponibilidad de estrategias más eficaces para nuestros pacientes con recaídas. Perdón, no sé si dijo que sí fue retirado en Estados Unidos o no. Por supuesto que tenemos los inhibidores de tirosina sinasa, varios de ellos, para LLC. Esto ha sido investigado para leucemia de células pilosas. Tenemos datos de John Berger en nuestro centro. En el ámbito preclínico se demostró la actividad de ibrutinib en la leucemia de células pilosas y mostró que la actividad era bastante significativa, y esto llevó al desarrollo de un estudio patrocinado multicéntrico en Estados Unidos utilizando ibrutinib como monodroga en recaída de leucemia de células pilosas. Y nuevamente vemos que el fármaco es activo, produce respuestas, y algunas de estas respuestas son bastante duraderas. Les puedo decir que la mayoría de las respuestas no son respuestas completas, pero otra vez en lo que respecta a la tolerabilidad y a la durabilidad, es bastante razonable como estrategia, porque el ibrutinib se ha vuelto, más bien ha caído de la gracia, y entonces por eso a veces utilizo acalabrutinib en estos pacientes. Me gusta bastante combinarlo con rituximab si eso es viable. Y creo que el avance más importante en leucemia de células pilosas en las últimas décadas ha sido la identificación de la mutación BRAF B600C, que prácticamente está en todos los casos de leucemia clásica de células pilosas y está ausente de todas las malignidades linfoides adicionales. Entonces, esto es casi patognomónico de esta leucemia de células pilosas, y creo que se puede utilizar ciertamente para fines diagnósticos, para confirmar el diagnóstico de la leucemia de células pilosas,
Y bueno, interesantemente también está ausente de las células pilosas, de la leucemia de células pilosas. Entonces, bueno, hay formas en que podemos distinguir entre los dos, pero como saben, la leucemia de células pilosas, los pacientes en ella tienen dificultades notorias en cuanto a la aspiración de médula ósea, se viene con una punción seca, a veces se tiene un resultado negativo por falta de la muestra o la pieza quirúrgica, pero se puede probar para la proteína BRAF con inmunohistoquímica en las biopsias de médula ósea también. Y yo creo que la otra cuestión interesante sobre este descubrimiento es que se mostró que las mutaciones de BRAF a través de la estimulación de la vía ERK o MEK son responsables del desarrollo de las proyecciones de las células pilosas y esa es la razón por las que se ha desarrollado. Y como ustedes saben, los inhibidores de BRAF están siendo desarrollados o más bien están ya comercialmente disponibles en Estados Unidos para varias malignidades como melanoma. Y el grupo italiano nuevamente utilizó el de Virafenib para ver si al bloquear la vía BRAF y MEK se podía tener actividad de leucemia de células pilosas y claramente lo pudieron mostrar, así como también hicieron un estudio de F2 sobre leucemia refractaria, combinándolo con los datos de Estados Unidos y mostraron una gran actividad del inhibidor BRAF en pacientes con leucemia de células pilosas. Y claramente se convirtió evidente el hecho de que se pueden utilizar los inhibidores de BRAF en leucemia recurrente de células pilosas, pero sin embargo, la remisión no es muy duradera. Entonces, muchos de los pacientes del estudio, o casi todos ellos, progresaron en unos cuantos años del inicio del inhibidor de BRAF. Ahora, la ventaja de Virafenib es que no es mielosupresor, el Bemurafenib, particularmente cuando tenemos a un paciente con infecciones o pacientes que son testigos de Jehová, que no gustan de ser transfundidos. El atractivo del Bemurafenib es justamente que, como ven, los recuentos durante la terapia no solamente no bajan, sino hasta gradualmente mejoran. Entonces, esto otra vez, como les mencionaba, es una terapia muy eficaz como monodroga, quizá una terapia pues no curativa, pero sí es ciertamente algo que se deba de considerar en el paciente apropiado. Hay estudios que observan esto en el entorno de primera línea y esto se reportó con respuestas muy duraderas. En lo que respecta al interés sobre la patogenia de estas células pilosas, también ha quedado demostrado por el mismo grupo italiano que cuando se da el Bemurafenib, básicamente es como si les diera un corte de pelo a las células pilosas y pierden las proyecciones pilosas. Esto es bastante interesante y los artículos que mostraron esto, de hecho, son también muy interesantes de leerse. Como les mencioné, la leucemia de células pilosas, en esta variante los pacientes no tienen la mutación BRAF, pero sí tienen ciertas mutaciones que fueron comunes en ellos. Por ejemplo, en la variante de leucemia de células pilosas, por ejemplo, las mutaciones BOT2K1 fueron comunes en el 90 y pico por ciento de los pacientes y las mutaciones de P53 que ocurrieron como en la tercera parte, un 33% de los pacientes, por supuesto que esto es relevante. Entonces, ciertamente no querrán utilizar inhibidor de BRAF en un paciente con la variante de leucemia de célula pilosa, pero sí hay inhibidores MEK que están siendo probados en esta enfermedad. Y también, cuando les hablo de los inhibidores MEK,
Esto es otro artículo del mismo grupo italiano que muestra que existe, cuando se trata a los pacientes con inhibidores de BRAF, las células resistentes siguen teniendo fosforilación y es probable que esto se deba a una vía de bypass que está puenteando la vía de BRAF y es por eso que ha sido interesante combinar inhibidores de BRAF con los inhibidores de MEK. Realizamos este estudio multicéntrico, fase 2, que se diseñó para ver la combinación de dabrafenib más trametinib. Fue diseñado para incluir todas las malignidades, todos los cánceres con la mutación BRAF, como ven aquí. Hay otras enfermedades del estudio y en total 43 pacientes con células pilosas refractarios fueron tratados en este estudio. Esta es la tasa de respuesta en estos 43 pacientes y pueden observar que hay una respuesta completa, razonable y también con tasas razonables de EMR, pero yo les diré que desde que yo traté a muchos de estos pacientes, muchos de los que tenían respuesta completa no cumplían los criterios por citopenia, así que básicamente las respuestas parciales también fueron respuestas excelentes, solamente que no recuperaron totalmente sus recuentos. Y quizá, pues porque estos pacientes ya tenían varias recaídas de leucemia de células pilosas. Aquí vemos la sobrevida libre de progresión, que es excelente. Por supuesto que en la célula pilosa no queremos hablar de supervivencia porque apenas cualquier paciente va a morir de leucemia de células pilosas. Pero los pacientes con recaídas, si tienen pacientes que recaen después de cladribine, como les mencioné, pueden utilizar los mismos agentes otra vez. Pero yo creo que esta es la mejor opción, la combinación de bemurafenib más rituximab, que ha sido una estrategia muy eficaz en un estudio fase 2 en pacientes con leucemia de células pilosas y sin embargo, cuando se utiliza, si se va a utilizar bemurafenib en recaídas, yo lo utilizaría combinado con rituximab porque la durabilidad de la respuesta es mucho mayor. Entonces, como ven aquí vemos a pacientes con una proporción significativa que se vuelven MR negativos y les va significativamente mejor. Los pacientes que puedan responder, ya sea con terapia de rituximab, y sus respuestas fueron parecidas con o sin rituximab previo o abriendo o no fallado al rituximab previo. Si habían recibido bemurafenib previo o un inhibidor previo, de BRAF, la actividad era más baja que si nunca habían estado expuestos a un inhibidor de BRAF. Entonces, otra vez, esa es otra opción potencial para leucemia de células pilosas en recaída. Y hablando aquí de la variante de esta leucemia de células pilosas, es una enfermedad poco común, así que no van a haber muchos de estos pacientes. Como ya les mencioné, algunos de ellos tienen mutaciones específicas y definitivamente no tienen la mutación BRAF, pero una terapia eficaz para ellos es la combinación de rituximab y cladribine. Ciertamente, si ustedes van a tratar a estos pacientes con cladribina, yo lo manejaría con rituximab en un ámbito concurrente porque eso probablemente mejore la tasa de respuesta y la durabilidad de la respuesta, aunque esto no es una estrategia curativa y necesitamos estrategias mejores y más eficaces para la variante de la leucemia. Y con esto, creo que esa fue mi diapositiva final. Hola, buenas noches, gracias por estar aquí. Una buena audiencia que tenemos en el último corte. Tenemos 461 hematólogos y gente relacionada con hematología conectados.
así que el doctor Jane y el doctor Ravandi pues son taquilleros, diríamos, en México. Pues bueno, estamos listos para iniciar la sesión de preguntas. Solamente tengo una pregunta que me han enviado. Por favor, si pueden seguir enviando preguntas para poder hacérselas conocer a los ponentes. Esta es una pregunta para el doctor Nitin Jain. Es una pregunta de Franklin Correa y menciona, dice, buenas noches, número uno, ¿por qué en ibrutinib venetoclax dan primero 3 meses de ibrutinib solo para luego seguir con la combinación de por 1 o 2 años? Esa es una primera pregunta. Y la segunda pregunta dice, ¿qué lugar tiene el alotrasplante en leucemia linfocítica crónica ahora en estos años del 2025? Gracias por las excelentes preguntas. La primera pregunta es ¿por qué damos ese inicio de 3 meses de ibrutinib y en los estudios de acalabrutinib se dan 2 meses de inducción? Y esto se debe sobre todo al intento de reducir el tamaño, el volumen tumoral para tener menos riesgos de síndromes al añadir el venetoclax. Y con 2 meses de ibrutinib o de acalabrutinib, más o menos el 70 y tantos % de los pacientes tienen menos riesgo de síndrome de lisis tumoral, que es uno de los criterios, ¿no? Eh, tener una menor carga tumoral. La mayoría de los pacientes entonces tienen menos riesgo, no tiene que acudir al hospital y el venetoclax es una terapia más sencilla. Esa es la razón de utilizar de esta manera los fármacos y no utilizar los dos juntos. Ahora, la pregunta sobre el alotrasplante es muy importante. Yo diría que el rol del alotrasplante, o más bien el número de pacientes que mandamos a alotrasplante con LLC ha ido a la baja en las últimas décadas, sobre todo por la terapia que les mostré que se ha ido desarrollando. Pero habiendo dicho eso, yo creo que los pacientes más jóvenes que tienen, digamos que se van a trasplantar y que tienen un inhibidor de BTK y venetoclax, creo que podría uno mandarlos a trasplante, pero yo diría que en Estados Unidos, como ahora ya tenemos la aprobación de ibrutinib, pero también de la terapia CAR-T y todos estos nuevos agentes que están surgiendo, creo que la mayoría de los pacientes se sienten dudosos de proceder al trasplante de células madre y arriesgarse, pero si un paciente ha fracasado a 2 líneas, bueno, primero al inhibidor y a venetoclax, no tienen acceso a las terapias de células CAR-T e ibrutinib, entonces yo creo que el alotrasplante sería una buena estrategia en ese momento. Agradezco mucho, doctor. Continuando con la línea de qué pacientes llevará a los trasplantes. En el MD Anderson, ¿hay algún paciente en particular, por ejemplo, con citogenética compleja, de mal pronóstico, con una cantidad de porcentaje elevado de TP53 adicionado a otras alteraciones moleculares que ustedes den como un inicio tal vez inhibidores de BTK más venetoclax, más o menos tal vez un anti-CD20 para intentar llevarla a una muy buena respuesta y estar ya preparando o decidiendo o hablando con el paciente en la posibilidad de un intento curativo, y esto me refiero a los pacientes jóvenes, en los cuales pues el llevarlos a un alotrasplante es con la intención de curarlos. ¿Tienen ustedes alguna política para mencionar en un principio este tipo de trasplantes a este tipo de pacientes de muy mal pronóstico, de muy alto riesgo? Es buena la pregunta. Yo diría que el riesgo se está modificando y lo que ahora consideramos riesgo muy alto, ciertamente
ha sido, o sea, un riesgo, se tenía más riesgo en quimioterapia con FCR o DR, pero aunque el riesgo existe ahora, es mucho menor porque los inhibidores de BTK y venetoclax todo se fusiona y los pacientes parecen estar mejor. Ciertamente que los de TP53 van a estar peor, pero no tan mal como con la quimioterapia inicial. Y como ustedes saben, el trasplante pues tiene toxicidades y también mortalidad. Entonces, yo diría que difícilmente yo mandaría a un paciente para trasplante por LLC en los últimos años y creo que lo mismo se aplica a mis colegas. Así que sí, el trasplante podría ser pues una solución para los refractarios, pero incluso no en pacientes de alto riesgo ahora, porque las terapias nuevas funcionan realmente muy bien en estos pacientes de alto riesgo. Muchas gracias. Em, una pregunta para el doctor Ravandi. Eh, eh, la leucemia de células pilosas es una enfermedad muy rara que tiene una sobrevida con los tratamientos actuales, usando análogos de purinas, pues prolongado. Desafortunadamente, en países de Latinoamérica, en especial hablaré de México, que es mi país, conseguir algún análogo de las purinas que se dan para leucemia de células pilosas es un poco complicado. La experiencia del manejo de interferón más algún anti-CD20 como rituximab, tomando en cuenta que hay algunos reportes donde mencionan que el interferón pudiera ser más intenso, la cantidad de receptores en la superficie de las células pilosas, y que esto pudiera darle un plus para tener una mejor respuesta en combinación con rituximab. ¿Ustedes tienen alguna experiencia, alguna corte en la que hayan valorado ese tipo de resultados? ¿Qué nos puede comentar? Solo puedo comentar que no creo que muchas personas utilicen interferón en Estados Unidos, probablemente desde hace 30 años. Las formulaciones de interferón para leucemia de células pilosas eran muy tóxicas en cuanto a los efectos secundarios y quizá con interferón pegilado probablemente se pudiera lograr menos toxicidad, pero les mostré lo que fue un estudio aleatorizado de pentostatina versus interferón alfa y claramente fue superior en favor de la pentostatina. Y pues muchas personas consideraron la cladribina potencialmente, pero aunque no hay datos alguno en un estudio frente a frente que lo respalde, consideran que la pentostatina es superior. Entonces, yo no creo que muchas personas hayan utilizado el interferón en Estados Unidos, ni siquiera, es decir, bajo ciertas circunstancias en donde uno de verdad no quiere administrar ninguna quimioterapia, pues quizá entonces el bemurafenib o los inhibidores de BTK podrían ser alternativas potenciales. Pero pues por desgracia yo sé que todas estas cosas son caras, ¿no? Pero también la cladribina sigue siendo costosa en el mercado porque la cladribina pues lleva ya 30 años y estoy seguro de que se podría fabricar ya un genérico de cladribina. Entonces, sí, o sea, realmente no tengo más experiencia con respecto al interferón y rituximab. Totalmente. Incluso el rituximab como monodroga se ha llegado a utilizar. Como les dije antes, no creo que sea la terapia idónea, pero pues esa es la experiencia que ya tengo fuera del entorno de los análogos de los nucleócidos. Totalmente. En ese aspecto se entiende perfectamente, y esto lo comento porque a veces definitivamente hay hospitales donde no tenemos acceso
a este tipo de medicamentos, que es lo ideal. Y entiendo que siempre hay que buscar un tratamiento ideal, pero a veces se nos complica, incluso pidiéndolo fuera de nuestro entorno, puede durar hasta 3, 4, 6 meses en que llegara el medicamento y eso es pues un poquito fuera de tiempo para tratar a un paciente. Eh, Quisiera hacerle otra pregunta en lo que salen un poco más de preguntas de leucemia de células peludas. La primera pregunta es, los estudios que se han hecho con respecto al sistema inmune en pacientes con leucemia de células pilosas, en especial el número de células NK o de células T citotóxicas en ese microambiente, ¿cómo se encuentran? Porque mi segunda pregunta va en relación a utilizar tal vez algún otro tipo de anti-CD20, no rituximab, sino hablo como obinutuzumab, en el cual no necesita formar RAFs lipídicos como lo que requiere hacer el rituximab para tener una mejor acción de activación del sistema de complemento y utilizar más el sistema citotóxico de las células T de ese microambiente sin la formación de esos RAF lipídicos que solamente uniéndose a un receptor de CD20 puede tener una acción positiva en contra de esa célula neoplásica. Obinutuzumab se ha utilizado en células, en leucemia de células pilosas. Como les dije, hay un estudio en primera línea del Memorial Sloan Kettering que combina bemurafenib con obinutuzumab y reportaron tasas de respuesta muy altas y también duraderas. El obinutuzumab ciertamente es una alternativa potencial o incluso una mejor alternativa al rituximab. Yo creo que en el LLC probablemente se utilice más el obinutuzumab, pero en células pilosas, yo creo que cuando, aunque se tienen de todas formas respuestas bastante altas, sobre todo si causan problema, quizá haya la necesidad de cambiar a obinutuzumab, sustituyendo el robituzumab. Muy bien. Gracias. Aquí tengo otras preguntas. Muchas ya se contestaron con lo que había dicho el doctor Jane con respecto a leucemia linfocítica crónica. Estoy tratando de ver si hay alguna que no se repita. Una de ellas, el doctor Jane, mencionan las ventajas y desventajas en la terapia de acalabrutinib más menos obinutuzumab o el darsanubrutinib y venetoclax más obinutuzumab continúa siendo el mismo régimen o esquema en pacientes pediátricos. Preguntan aquí, digo, no sé si ustedes tengan alguna experiencia de leucemia linfocítica crónica en pediátricos, pero hasta donde tengo entendido no hay reportes al respecto. No sé, doctor James, si tenga algún reporte en gente pediátrica. LLC, el paciente más joven que yo haya conocido es de 17 años, pero fue solo uno. Así que el LLC no es una enfermedad de pacientes pediátricos y la mayoría de los pacientes van a tener como 40 años. La mayoría son de 60 o 70, o sea, no hay LLC en la población pediátrica. Y con respecto a su segunda pregunta, creo que se refiere a calabrutinib más menos obinutuzumab. Y creo que ese esquema está aprobado por la FDA. Se puede utilizar el acalabrutinib solo o añadirle obinutuzumab. Si se le añade obinutuzumab, lleva una mayor remisión, una más larga sobrevida libre de progresión, pero también añade la complejidad de mayor costo, más neutropenia y más reacciones.
Entonces, si yo tengo a un paciente con acalabrutinib y le va bien, yo podría dejárselo porque es sencillo, se toma 2 veces al día y puedo utilizarlo solo sin un anticuerpo anti-CD22. Pero si hay situaciones en donde quieren profundizar la respuesta o reducir rápidamente la masa tumoral, entonces sí, se puede añadir el obinutuzumab para lograrlo. Muy bien. Tengo una pregunta para el doctor Ravandi. Si tiene experiencia en el uso de inhibidores de BTK de segunda generación, ya sea calabrutinib o zanubrutinib, en primera línea de leucemia de células pilosas. Como les mencioné, los datos que se han generado son que con respecto al ibrutinib es que ocasionalmente se utiliza el acalabrutinib en el contexto de recaída, sobre todo para la variante de células pilosas, y parece ser bastante activo. Obviamente esto es un uso fuera de indicación y no siempre es fácil, pero pues creo que es mucho más fácil en Estados Unidos conseguir y administrar estos inhibidores de BTK incluso fuera de indicación. Yo no los he utilizado en primera línea, ni siquiera en los pacientes mayores. Yo aún en ellos tiendo a utilizar, mientras que sea factible, cladribina y el rituximab quizá más adelante. Muy bien. Con respecto a igual a leucemia de células pilosas, combinación, si hay algún reporte de combinación tanto de BTK, inhibidores de BTK y inhibidores de BRAF. No que yo conozca. Hay un reporte pequeño del New England Journal of Medicine del uso de venetoclax en pacientes con recaída que habla de cierta actividad en la mitad de los pacientes que mostraron respuesta, pero el combinar los inhibidores de BRAF y los inhibidores de BTKI, que yo sepa, no se ha hecho. Y sin embargo, tengo que decirles que creo que hoy en día, con la terapia inicial en primera línea, no debería de haber pacientes que realmente necesiten ir más allá de lo que se ha recomendado en las guías. De acuerdo, de acuerdo. Doctor Jane, el papel de la enfermedad mínima residual actualmente para la suspensión de tratamientos, ¿cómo ve su uso en este 2025? ¿Ya podríamos estarlo usando? ¿Podríamos tomar decisiones al respecto? ¿O todavía faltan más estudios para poder comprobar o para poder tener datos más sólidos al respecto? Sí, creo que en la práctica clínica, fuera del estudio clínico, lo que sabemos de la EMR es que si están utilizando inhibidores de BTK solos, no creo que haya necesidad de verificar la enfermedad mínima residual porque nunca se van a volver negativos estos pacientes. Pero la EMR entra en juego, en mi opinión, si se está utilizando un abordaje de medición en el tiempo. Primero, ¿cuándo acalabrutinib? ¿Cuándo ibrutinib? Si se va a suspender la terapia, primero, a lo mejor al año o a los 2 años. Y lo que se queda claro de los dos estudios es que al revisar con citometría de flujo al paciente, si es MR positivo el paciente, se puede interrumpir la terapia antes que si es negativo, ¿no? Obviamente, esto es evidente, pero lo que no se ha estudiado muy bien, que digamos, es que si uno es EMR positivo en un momento dado, ¿puede uno intervenir o cómo debe de uno de intervenir en ese momento? Si se está utilizando obinutuzumab y ya se fue positivo, ¿debería de continuarse la terapia por más tiempo o si se está utilizando acalabrutinib por un año, hay que continuarlo por otro año? Yo diría que en el estudio del MD Anderson hicimos 2 años de ibrutinib con venetoclax y
a la marca de un año, todos eran EMR positivos y a todos se les dieron 2 años. Entonces los vimos al año y después preguntamos cuántos se volverán EMR negativos después del segundo año de terapia. Y la mitad de los que habían salido positivos en el primer año salieron negativos en el segundo año. Y hubo otra mitad que no había sido negativa, perdón, a los que se les tuvo que continuar un tercer año la terapia. O sea, a lo que voy es que mientras más se continúe con la terapia, más pacientes van a llegar a una EMR negativa. ¿Acaso esto nos llevará a una sobrevida libre de progresión mayor o no? Esa es una pregunta que queda pendiente, pero para contestar, creo que esto es muy bueno para valorar la sobrevida libre de progresión, o sea, si habrá recaída o no, pero cómo intervenir, yo creo que esos estudios prospectivos, algunos de ellos se están realizando y creo que el estudio MAGIC, que les mencioné brevemente, tiene un componente de EMR integrado y creo que nos va a ayudar a ver con el tratamiento ulterior cómo le va a la EMR con un tratamiento aleatorizado, o más bien un estudio aleatorizado. Agradezco a ambos sus respuestas. Hay muchos mensajes que han enviado felicitándolos a ambos, mencionando que fueron dos excelentes pláticas. Y bueno, pues agradecerle su presencia aquí, doctor Ravandi, doctor Jane. Gracias por su tiempo y gracias por el darnos información valiosa para empezar a continuar entendiendo mucho de las cosas que en especial en leucemia linfocítica crónica se está dando con estos nuevos medicamentos, estas nuevas combinaciones y la idea de terapias finitas, o en el caso de leucemia de células pilosas, en las cuales pues ya no es solamente un tipo de terapia las que tenemos en mente, sino ya hay otras posibilidades que podemos dar a nuestros pacientes y prolongar pues en cierta forma su sobrevida, utilizándolas incluso en recaídas. Les agradezco muchísimo su tiempo y su atención y gracias a todos los que estuvieron aquí presentes. Quiero decirles que finalmente tuvimos alrededor de, déjenme ver porque la lista está enorme, 485 hematólogos conectados y bueno, no solamente de México, sino de Latinoamérica, y agradecerles de verdad muchísimo su presencia aquí.